Bueno, tengo por tema impartirles a cada uno de ustedes, influenciar y fluir con el poder de Dios. Estamos en una temporada que ya casi está para terminar y hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de lo que es la influencia. Hemos tenido pues una cantidad de aportes, de enseñanzas, y voy a hacerle un pequeño recorder del término de lo que es influencia y lo que es fluir. Son dos cosas muy diferentes, pero una me lleva a la otra. Influencia, gracias. Influencia es la acción, efecto que refieren a los efectos que una cosa produce en otra. Entonces, la influencia es la acción que yo genero en un algo, ¿sí? Y tiene un efecto. Y cuando estamos hablando de fluir, es algo que corre, es algo que comienza, que no tiene por lo menos límite, fluye con una naturalidad. Podemos verlo en las aguas, ¿ya? En cualquier ocupación que nosotros tenemos profesionalmente, fluimos porque tenemos habilidades, destreza y fluimos con todo. Entonces, para ir ya entrando al tema de influenciar y fluir con el poder de Dios, hay un texto bíblico, Hechos capítulo 3, que tiene como título la curación de un cojo. Ya este texto lo conocemos, hemos escuchado mucho esta historia, pero esta noche vamos a hacer pues un recordar de la palabra que es dulce más que la miel, y que siempre que estemos en esa palabra recordándola, pues vamos a ser alimentados, retroalimentados, y el Señor nos va a mostrar otras cosas más. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento. Era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera limosna. Pedro con Juan, fijando él los ojos, le dijo, aquí hay una acción. Pedro y Juan, fijando los ojos al cojo que se encontraba, le hablaron. Ahí hay una primera acción a la cual empezamos nosotros a influenciar. Mirar a lo que está al frente de nosotros. Ahí empieza. Pero aquel cojo que estaba ahí, la primera acción que él tenía era de pedir limosna. Esa era una acción que él tenía. Estoy aquí, estiro mi mano y espero que me den la limosna. Es lo que estaba pidiendo, que le dieran dinero. Miramos entonces, dice, Pedro con Juan fijando a él los ojos, le dijo, míranos. Él le pide al cojo que lo mire. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este texto, el 5, y ese ya ahí vemos cómo empieza a influenciar una acción
en un hombre que estaba padeciendo una condición. No podía caminar. Él fue con una acción de pedir limosna. Pedro le dice, no tengo lo que tú me estás pidiendo, ni oro ni plata, pero le iba a dar algo más grande y más poderoso, que era el poder de Dios al tocar. Pero le pide Pedro a él, mírame a los ojos, para que pudiera influenciar y transmitirse ese poder de Dios hacia él. Nosotros, en este tiempo a la cual estamos, la palabra nos está enseñando de que somos hechos a imagen y semejanza de Él y somos portadores de la gloria de Él. Y que esa gloria de Él se manifiesta cuando nosotros entramos en esa capacidad a la cual estamos nosotros ya instruidos para influenciar. Pero a veces creemos que no tenemos esa capacidad de influenciar. Pero como hijos de Dios tenemos esa capacidad para influenciar. En Mateo en capítulo 5, versículo 3 al 16, nos habla algo importante aquí. Ahí nos habla de que somos la sal y somos la luz. Nosotros somos sal y la sal penetra. La sal comienza a darle un sabor especial a las cosas. Es una influencia muy fuerte. Cuando el Señor nos llama de que somos la sal y somos esa luz, es la posición que nosotros tenemos en este mundo. Es la posición a la cual Él nos ha dado para que nosotros podamos ejercitarnos, para que nosotros podamos movernos, para que nosotros podamos influenciar, porque somos esos que venimos a cambiar la cosa, no por nuestra influencia de nuestros pensamientos, ni de nuestras emociones, ni de nuestras actitudes, sino por la palabra y el poder de Él. Él nos está diciendo, tú eres la sal, tú eres la luz. Y eso es algo que nosotros debemos de vivenciar y de proyectar. Cuando yo estoy en esa posición, cuando yo estoy identificada como me mira el Padre a mí, lo que está en el mundo, lo que está en la corriente del mundo, no va a pagar lo que Él puso en mí. Porque tengo mi identidad muy clara. Soy sal y soy luz. Y así vengan situaciones, así vengan momentos, yo voy a estar en esa posición. Yo tengo que influenciar a la otra persona con lo que el Señor ha depositado en mí. Tengo que influenciar en ellos para que vean que existe un Dios grande, un Dios maravilloso, que cambia las circunstancias, que cambia los momentos, que cambia todas las cosas por las cuales nosotros estamos viviendo. Pero a veces se nos olvida esa posición a la cual el Señor nos ha colocado. El influenciar es algo importante, porque a veces nosotros creemos que no lo hacemos y lo estamos haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos influenciando en la vida del prójimo, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Estamos influenciando.
Influenciamos en una manera directa o indirectamente. Influenciamos en una manera positiva o en una manera negativa. Pero estamos todo el tiempo influenciando. Pero como nosotros somos hijos de Dios, tenemos las cosas claras, tenemos una identidad, porque el ADN que tú portas es el del Padre. La naturaleza que tú portas es la naturaleza divina de Dios. Es esa naturaleza. Y esa naturaleza del Padre está en nosotros. Y esa naturaleza, como está en nosotros, nos permite influenciar y nos permite fluir en la manera que Él ha dicho que nosotros vamos a fluir. Cada día que transcurren, vemos situaciones, vemos en los hogares que hay palabras fuertes que influyen tanto, que traen estancamiento, que traen muerte, que traen destrucción. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo estoy influenciando yo con las palabras? Porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, somos portadores de la gloria de Dios, somos esos embajadores, somos esos reyes y sacerdotes. ¿Qué palabra estamos utilizando? ¿Qué palabra estamos nosotros manifestando para influir en la persona que está a nuestro alrededor? Estamos, en toda su palabra Él nos enseña que debemos de tener palabras apropiadas, palabras consoladoras, palabras sabias, palabras amables, palabras llenas de gratitud, palabras que tengan con una conducta y buenas obras, porque hemos sido creados para toda buena obra del Padre. Hemos sido preparados para toda buena obra del Padre. También influenciamos con nuestro comportamiento, con un buen ejemplo que habla más que las palabras. El buen ejemplo. Yo como madre, como padre, ¿cómo estoy manejando todo esto que dice la palabra que debo de tener? Palabras amables, dulces, agradables. ¿Cómo me estoy manifestando yo en mis relaciones interpersonales? En nuestro lenguaje debe estar los principios del reino de Dios: el perdón, la misericordia, el amor, la paz. Todo eso debe de fluir en nosotros. Y muchas veces nosotros tomamos una mala costumbre que a veces cuando estamos hablando no miramos a la persona a su rostro. Miramos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el suelo. Nos distraemos de pronto en un objeto. Y aquí una de las cosas que Pedro le decía, regresando al texto bíblico, decía: mírame, mírame. ¿Para qué? Para que no se distrayera. ¿Para qué? Para que las palabras que iban a salir de él penetraran en todo su ser. Y muchas veces cuando estamos hablando con nuestros hijos, porque el primer lugar, la primera congregación a la cual nosotros vamos a influenciar y vamos a fluir es en nuestro hogar, en nuestra familia. A veces nuestros hijos se acercan: mamá, esto, y estamos mirando para otro lado y respondemos.
y no sabemos a qué respondemos y decimos sí. Y de pronto cuando ya reaccionamos, ¿y tú por qué hiciste esto? Usted me dio la aprobación. ¿Y en qué momento? Y entramos en alegar y en discutir. Y se acalora la situación. Y eso no solo nos pasa con los pequeños, también con los adultos. Y el Señor nos está enseñando en esta noche que como hijos de Dios, también nosotros pidamos esto: mírame, y mirar a aquella persona también. Porque en la medida que yo la mire, voy a transmitirle lo que hay de parte de Dios hacia aquella persona. Va a influenciar en una manera que va a haber rompimiento, que va a haber en esa persona muchos cambios. Porque nos gusta que nos miren y nos sentimos que estamos interesados para esa persona. Pero cuando no nos miran, decimos que no están prestándonos atención. Nos están ignorando. Nos están... ¿no? Pero en este texto bíblico hay acciones tan marcadas, pero tan marcadas, que nos está diciendo: mira. Y el hombre estaba distraído. Y él le dice: mírame a mí. Y el Señor nos dice: mírame a mí, pon tu mirada en mí. No la pongas en lo que está allá, pon la mirada en mí. Pon tus ojos en mí, para yo manifestarme en ti. Porque en tiempos de dificultades quitamos la mirada de Dios. ¿Y qué miramos? El problema, que era lo que le pasaba a este hombre. Él miraba la necesidad económica, él miraba que necesitaba dinero, él miraba lo terrenal, él estaba mirando eso. Y así nos sucede a nosotros cuando tenemos una dificultad de enfermedad económica dentro de la familia. Ponemos la mirada en lo terrenal, siendo esa sal y esa luz que nos dice el Señor en su palabra. Y se nos olvida la posición, se nos olvida que nosotros somos los que vamos a influenciar ante la situación en el nombre de Él. Y que nuestra situación va a cambiar, que nuestra situación va a ser diferente. Y en la medida que yo empiece a influenciar, voy a permitir que fluya el poder de Dios. Porque para que pueda yo influenciar a otros de una manera correcta, tiene que estar el poder de Dios en mí. Lo primero que hacen Dios en nosotros es el cambio y la renovación de nuestra mente. Es lo primero para nosotros poder influenciar en el nombre del Señor, bajo los principios de Él, bajo la palabra de Él. Cuando Dios entra a mi vida, cuando Dios empieza a manifestarse, influye tanto, pero tanto, que aquí tenemos presente el fruto de esa influencia del poder de Dios que estamos aquí sentados. Nacimos de nuevo, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo lenguaje, tenemos
esa identidad del Padre, del reino de Dios. Tenemos una cultura, y no una cultura del mundo, sino la cultura del reino de Dios. Todo eso comenzó a pasar en nuestras vidas. Y ya cuando Dios comenzó a influenciar en mi vida, comenzó a fluir el poder de Dios en mí, para yo influenciar a otro. Vino la salvación a mí para yo llevar la salvación a aquel que está perdido, aquel que está en esa condición, aquel que está ahí estancado. Entonces, este texto bíblico nos enseña eso, de que el hombre estaba mirando la condición terrenal. Pero Pedro decía, no tengo ni oro ni plata, no tengo nada terrenal. Tú me estás pidiendo algo terrenal, pero no tengo nada terrenal para darte. Pero te voy a dar algo, que es el poder de Dios. Y le dice a él, mírame. El hombre lo mira. Y es cuando ocurre ese milagro grande. Cuando hubo ese fluir del poder de Dios, que le cambia la condición a ese hombre y le da la sanidad y le da la libertad. Y ocurre un milagro grande en ese momento. Un milagro que la condición que él tenía de muchos años cambió en un instante. Y la palabra es para que nosotros las pongamos en práctica. Tomemos ese depósito y con una palabra podemos influenciar en una vida, en alguien que está desanimado, en alguien que está enfermo, en alguien que está abrumado, en alguien que está desconsolado, y sacarlo de esa condición. Sacarlo. Porque no nos podemos regir únicamente de que la temporada se está acabando. Ya se está terminando la temporada de influencia. Pero la palabra me está diciendo, fluye. Esto no es una sola temporada. Fluye. Iglesia, fluye. Iglesia, fluye en el poder de Dios. Fluye en mi poder. Tienes la capacidad. Tienes la palabra. Me he manifestado en tu vida. Te he dado la sabiduría, el conocimiento. Te he levantado. Se han quebrantado estructuras mentales que estaban en cada uno de nosotros. Y es el momento y el tiempo de fluir en el poder de Dios. Para que hayan cambios, para que se sumen más, para que estemos ardientes en el fuego de Dios, para que nosotros estemos en esa firmeza y estemos levantando a nuestro hermano. Por eso le mencionaba de que nosotros tenemos que tener palabras apropiadas. ¿Qué palabra estoy utilizando? Si son apropiadas o no. ¿Qué tanto amable soy? Si en toda este manual que ha sido revelado, nos enseña tantas palabras para nosotros transmitir al prójimo, palabras amables, palabras de amor. A veces con una palabra cambiamos la historia de una persona.
Con una palabra, con una acción, cambiamos la historia de una persona. Por eso es importante que nosotros hagamos esa introspección, cada uno de nosotros, si el lenguaje del reino de Dios se está desarrollando en mí o le falta un poquito. O ya se me olvidó. O está viniendo el lenguaje del mundo a mi boca. Porque la palabra nos está diciendo que todo lo que sale de aquí hacia allá produce daño. Influenciamos negativamente y van a fluir cosas negativamente. Nosotros como hijos de Dios somos esa sal y esa luz, y debe de salir todo lo bueno que el Señor ha depositado en nosotros. Debe de salir todas las cosas que Él ha depositado en nosotros. Él ha depositado su sabiduría. Él ha depositado el poder de su Espíritu Santo en nosotros, que renarguye en nosotros, que nos dice: te equivocaste, ves y pide disculpa. O ves y dale esta palabra a aquella persona. Y a veces decimos: no, yo no voy a ir. Y vuelve y nos insiste: ves y darle la palabra a esta persona. Y no. Y vuelve y nos insiste. Y cuando tú haces lo que el Espíritu Santo de Dios, la acción, llegas a esa persona ya estaba preparada por Él, que cuando tú das la palabra, va a fluir su poder. Y no es palabra de hombre, sino palabra de Él. Y viene la libertad. Y viene la manifestación de ese amor hacia esa persona. Vienen tantas cosas que nosotros creemos que no podemos. ¿Qué voy a decir yo? Pero recordemos que somos esa sal y que somos esa luz. Somos esa sal. Somos esa luz para transmitirle a aquel esa luz. Para darle una palabra de consolación, una palabra de libertad, dar gratitud también. Es algo que nosotros debemos de hacer día a día en nuestro caminar como hijos de Dios. Día a día, llevar eso. Ser esos influenciadores. Estamos preparados para esos, hermanos. Estamos diseñados para eso. El Señor nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. Si nosotros hacemos un alto y miramos cuando no éramos ni la sal ni la luz y influenciábamos en aquella persona en una manera tremenda, nos llamaban hasta líder, convocábamos y nos escuchaban, ¿cierto? Para cualquier actividad que se iba a organizar, influenciadas con una palabra. Ahora que nosotros tenemos una nueva identidad y que es el Señor que nos está diciendo a nosotros: tú eres la sal y eres la luz. Podemos influenciar mayormente en su nombre y lo vamos a hacer. Y vamos a lograr cambios en su nombre. Nos vamos a convertir en esos colaboradores de la extensión de su reino aquí en la tierra.
Nos vamos a convertir en esos voceros, nos vamos a convertir en esos que están cuidando, porque unos a otros nos debemos de cuidar. Hay mucho que a veces nos sucede que el Señor nos coloca una palabra para que se la des al hermano y no nos atrevemos. El Espíritu Santo de Dios sí sabe lo que está pasando en esa vida. Y a través de esa palabra el hermano va a reaccionar, a volver en ese sí. Va a despertarse en ese momento que de pronto se distrajo, colocó la mirada en otra cosa, pero a veces no lo hacemos. Y el Señor nos llama a que nos cuidemos, comencemos a influenciar en una manera agradable entre nosotros mismos. Hay una tarea por hacer, que es ir, predicar, extender el reino de Dios. Pero no nos olvidemos que entre nosotros mismos en esta casa también tenemos que influenciar con el poder y con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos firmes, ardientes, resistentes a toda artimaña, a toda estratagema, a toda cosa que el adversario quiera enviar. Influenciar entre nosotros mismos, pero bajo el diseño de Dios, no bajo el diseño del mundo. Bajo el diseño de Dios. Y así avanzaremos. Y así vamos a ir conquistando territorios. Así vamos a conquistar a nuestra familia. Así la vamos a traer a este lugar. Porque estoy influenciando bajo el lenguaje y bajo la palabra de Dios. Porque esa es la verdadera identidad de nosotros. Y no quedarnos únicamente en estar llenos, sino de dar. Influenciar en una manera positiva en donde el Señor me coloque. ¿Cuáles son esos resultados? Y ahorita se los mencionaba, que es la salvación personal y la salvación para otros. Nosotros, en el nombre de Él y en su palabra, vamos a llevar esas buenas nuevas que tiene el reino de Dios y serán atraídos a Él. Estarán entrando en esa salvación. Nos habla el Señor que debemos de ejercer ese poder que ha colocado en nosotros. Tú lo posees. El poder de Dios está en nosotros. Lo tenemos. Hay que accionarlo. Vamos a accionarlo. Vamos a accionar ese poder de Dios. Vamos a ejercitarnos. Vamos a irnos a esa acción para que esa acción provoque cambios. Y al provocar cambios viene libertad. Al provocar cambios viene crecimiento. Al provocar cambios son vidas nuevas. El amor a Dios es lo primero que nosotros debemos demostrar cuando vamos a estar en esa acción de influenciar. El amor a Dios. El amor de Dios está en mí deben de salir palabras dulces, amables, agradables,
porque el amor de Dios está en mí. Yo voy a transmitir ese amor, sea conocido o no conocido. Quitémonos el dar amor al que conocemos y al desconocido lo tratamos a distancia. El Señor lo ha entregado todo por nosotros. Lo ha hecho todo por nosotros. Todo. Se acercó a nosotros. Nos encontró cuando estábamos perdidos. ¿Cierto? Ahí se mostró ese amor grande y maravilloso. Estaba buscando lo que estaba perdido y me halló. Fue tanto el amor de Dios que provocó cambios verdaderos, cambios radicales en nuestra vida, cambios profundos en todo nuestro interior. Desde cada neurona comenzó el Señor a provocar ese cambio. Cambios a través de su amor. Y nos esperó mucho tiempo. Unos llegamos a los 5, otros a los 15 años, otros a los 33, otros a los 40, otros a los 50. Nosotros debemos de influenciar con ese amor. No pretender que cuando nos encontremos con alguien y le digamos, el Señor te ame, ya Él enseguida, destellos de amor, porque no va a ser así. Si el Señor lo hizo con nosotros, que esperó todo ese tiempo, ese es el comienzo para esa persona. Y seguir hablándole con amor. Y seguir hablando con amor, que el amor es el que trae la transformación. El amor de Dios. También que lo hagamos en espíritu. Que lo hagamos con ese poder del Espíritu Santo. Que no lo hagamos en nuestras fuerzas. Que no lo hagamos en nuestro tiempo, que si todavía no ha llegado el esposo, sigamos influenciando y que fluya el poder de Dios en él. Si no ha llegado mi hijo, sigamos influenciando con el amor y el Espíritu de Dios. Sigamos en eso, con pureza. Tengamos esos pensamientos sanos, esos pensamientos claros, esos pensamientos buenos, como dice la palabra. Pensemos en lo bueno, en lo puro, en lo agradable. No sigamos cometiendo el error que si hubo una demora, enseguida viene un pensamiento tremendo a nuestra mente. Y al llegar ese pensamiento contrario a nuestra mente, vamos a influenciar en una manera contraria sobre el hijo, sobre el esposo, sobre la hija, sobre el que está a nuestro alrededor, sobre nuestro hermano. Muchos a nuestro alrededor nos están observando. Todo el tiempo estamos siendo observados, primeramente por el Padre, porque la palabra dice que los ojos de Él recorren toda la tierra. Y allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros. Y Él nos está mirando y nos está escuchando lo que hacemos, lo que no hacemos. Ahí. Y también tenemos el vecino, el compañero de trabajo, está observándonos. Es una hija de Dios,
pero cuando algo le sale mal, se enfusca, pierde el control, se molesta, se enfada o desplaza la rabia en otra persona. Hay un desplazamiento y una proyección ahí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque somos influenciadores. Esto no nos lo está diciendo la temporada, no. Desde que nosotros, el Señor nos transicionó de las tinieblas a su luz, ya tomamos el título, así tú no lo hayas pedido, el Señor dijo, eres un influenciador de mi reino. Nosotros tomar con amor ese título, esa posición y ejercitarla, realizarla, porque hay alguien que me está observando. ¿Y qué debemos de hacer nosotros cuando nos están mirando, cuando nos están observando? Porque nos observan, nos miran. Transmitir la vida de Jesús con nuestra vida. Influenciar de esa manera. Hablar del amor y de la grandeza de Dios. Transmitir esa fe. Porque cada uno de nosotros tenemos fe, pero a veces ocurren unas cosas que uno después le da risa. Cuando estamos afanados, el que no está en la posición donde yo me encuentro, me dice, ¿y tú no eres hijo de Dios? Y uno se queda así, ten fe que todo va a pasar. Entonces, miren que sí nos están observando y nosotros tenemos que ir en esa línea de no perder la posición que tenemos para que cada día más el poder de Dios se manifieste en nosotros. Tenemos que tener esa actitud, tenemos que tener también esa disposición. Estar dispuesto en todo tiempo y en todo momento para que se manifieste más y más el poder de Dios y seamos esos verdaderos colaboradores, esos ministros competentes del reino de Dios. Somos esos influenciadores. Influenciamos de otra manera también, con el lenguaje no corporal. Influenciamos y también, si el gozo del Señor está en mí, gocémonos. Vengamos a la casa del Señor con gozo y alegría. No vengamos cargados. No vengamos con esa cara triste, apagados. Porque aquel hermano que vino gozoso, fue tanta tu influencia que se apagó también. Se sumó como tú llegaste. O puede ser lo contrario. Estás tan lleno de gozo que lo miraste, lo tocaste y paz. Ese desánimo por lo que estaba se apagó, se fue. Y el hermano entra en ese gozo. Y como nos están observando, yo veo a la hermana contenta, gozosa, está pasando por este problema que ni es semejante, ni mide igual al mío. Y yo la veo tan gozosa, yo también me voy a poner gozosa. Yo no me voy a dejar influenciar de esto. Yo me voy a sacudir de esto y voy a empezar a tener un cambio. Porque para eso
Es que el Señor en su palabra revelada nos prepara. Vas a pasar por esto, vas a pasar por aquellas cosas, pero estén gozosos, estén dispuestos, estén animados. Porque debemos de seguir influenciando, pero en una manera como a Él le agrada, como Él quiere que seamos cada día más. No paremos esta tarea, esta hermosa misión que el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. Sigamos influenciando con el amor, con ese poder de Dios a otros, para que fluyas y sigas fluyendo. No te dejes paralizar por lo que veas, por lo que escuches, porque todas las cosas son momentáneas, pero el reino de Dios es eterno. Eso es eterno. Y tener siempre un depósito en nosotros, porque la palabra nos está hablando todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo nos está el Señor enseñando, para que cada día más estemos en esa influencia, lo hagamos en una manera alineada al propósito eterno de Él. Porque el poder de Dios está sobre todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande. En todas las generaciones, ahí se manifiesta el poder de Dios. Lo que hoy estamos haciendo aquí, hermanos, está influenciando la generación que todavía no ha nacido. ¿Sí lo creen? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Estamos influenciando en esa generación que no ha nacido. Lo estamos haciendo. Porque el poder de Dios es así. Se manifiesta de esa manera. Él no se manifiesta únicamente en el aquí. Los que estamos aquí por la influencia y el poder de Dios, se han quebrantado raíces en nuestra familia. Y cada día se sumarán miembros lejanos, cercanos a esta familia grande que el Señor ha conformado, que somos todos aquellos que creemos en su palabra y que la hacemos por acción. No somos oidores únicamente, somos hacedores de su palabra. Y en la medida que soy hacedor, voy influenciando y voy fluyendo. En la medida que hay milagros en mi vida, yo voy influenciando a otros. Voy cambiando historias, porque esa es nuestra identidad y nuestra esencia, influenciar. Que el Señor nos ayude cada día más a ser esos influenciadores de su palabra, a seguir conquistando territorios, a seguir derribando gigantes, a seguir quitando todas esas fortalezas mentales, todos esos dichos de hombre y que sean dichos de la palabra de Dios. Estemos en esa unidad, porque algo tremendo y poderoso es una unidad. Esa unidad. Y si estamos unidos, así como un racimito de uva,
Nunca hemos visto unas uvas, unas por allá y otras por acá. Yo no las he visto. Siempre vemos el racimo de uvas tan pegaditas, pero pegaditas que no logramos contar cuántos hay. Que así nos suceda a nosotros, que estemos tan unidos, influenciándonos nosotros mismos, que no sepa cuántos somos, sino que cuando tocan a uno, ven que detrás vienen un millar, vienen muchos. No perdamos esa esencia, porque esa fue la esencia que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Esa esencia debe de estar aquí, en cada uno de nosotros, viva, y que la estemos manifestando todos los días, en cada instante y en cada momento que Él nos permite, en cada segundo que nos permite, cada segundo, cada día. Tenemos el tiempo, tenemos las herramientas, y si no has influenciado en este tiempo, llegó el día de hacerlo. No miremos los años que nos hacen falta, sino miremos los días. Cuando miramos días, nos despertamos, ¿cierto? Y decimos, ya tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que vivirlo, tengo que hacerlo ya. Hay que hacerlo, hermanos. Seguir en esa influencia. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, por este momento que nos ha permitido vivir en esta hora. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra, Dios, tu palabra es la que redarguye en nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios, porque me has, Señor, recordado que soy esa sal y esa luz, que tú me escogiste desde mucho antes y me has amado con un amor eterno, Dios. Ayúdame, Señor. Quita de mí toda timidez, quita de mí, Señor, toda excusa. Y quiero empezar a influenciar y a fluir en el poder tuyo, Dios. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias por ministrar nuestras vidas en esta noche, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, la depositas en nosotros, Dios. Somos esas antorchas encendidas, Dios. Por donde pasemos, caminemos, vamos a influenciar con tu fuego. Vamos a influenciar, Señor, con tu poder. Vamos a tocar enfermos y en tu nombre van a ser sanos. Vamos a hablarle a aquellos que se sienten desconsolados y entrarán en el gozo y en la paz tuya, Señor. Donde no hay vida, vendrá la vida, Señor, porque tú pondrás palabra de vida sobre cada una de nuestras bocas, porque confiamos en esa promesa que dice: abre tu boca que yo la llenaré. Gracias, eterno Dios. Gracias te damos en esta noche. Tu gracia y tu paz nos llenan todo nuestro ser. Gracias, poderoso Dios. Tendremos una noche llena de tu paz. Tendremos un sueño lleno de tu paz. Y nos levantaremos en paz y llenos de nuevas esperanzas, de nuevas, Señor, fuerzas
porque son tus fuerzas sobre cada uno de nosotros, Señor. Y nuestra alma vive y llena de gozo por ti, Señor. Gracias, poderoso Señor Jesús. Amén.